Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las novelas más cautivadoras del momento, Variación de Rebecca Yarros, la esperada secuela de su exitoso libro Cuarta Ala. Esta apasionante historia nos transporta nuevamente al mundo de Navarre, donde Violet Sorrengail continúa su extraordinario viaje como jinete de dragón, enfrentando desafíos aún mayores mientras navega por las complejas aguas del poder, la lealtad y el amor. Variación retoma la narración justo donde terminó Cuarta Ala, sumergiéndonos en un mundo de fantasía donde los vínculos entre humanos y dragones forman la columna vertebral de una sociedad militarizada que lucha por su supervivencia. A lo largo de este episodio, exploraremos los 10 puntos clave que hacen de esta novela una lectura imprescindible, analizando cómo los temas que Yarros desarrolla resuenan profundamente con nuestras propias experiencias en el mundo actual. Prepárense para descubrir cómo las decisiones de Violet Sorrengail, sus relaciones y los secretos que desentraña nos ofrecen valiosas reflexiones sobre el liderazgo, la superación personal y la importancia de mantenerse fieles a nuestros principios incluso en los momentos más difíciles. Comencemos este viaje por el fascinante mundo de Variación. En Variación, Rebecca Yarros profundiza magistralmente en la transformación de Violet Sorrengail como líder. Ya no es simplemente la recluta que lucha por sobrevivir, ahora debe asumir responsabilidades que jamás imaginó, tomando decisiones que afectan no solo su destino, sino el de todo Navarre. Lo que hace tan fascinante este aspecto de la novela es cómo Yarros retrata el liderazgo no como un rasgo innato o un título conferido, sino como una capacidad que se forja en el crisol de la adversidad. Violet debe aprender a liderar mientras navega por un complicado panorama político en Basgiath, enfrentando conspiraciones internas y amenazas externas simultáneamente. Su camino nos muestra que el verdadero liderazgo emerge cuando nuestras convicciones son puestas a prueba. Este tema resuena profundamente en nuestro mundo actual, donde a menudo nos encontramos en situaciones que exigen decisiones difíciles bajo circunstancias imperfectas. Pensemos, por ejemplo, en los profesionales que durante la pandemia tuvieron que asumir roles de liderazgo inesperados, tomando decisiones cruciales con información limitada y recursos escasos. O consideremos a los líderes comunitarios que, frente a crisis sociales, deben encontrar un delicado equilibrio entre múltiples necesidades contrapuestas. La evolución de Violet como líder nos recuerda que el auténtico liderazgo no consiste en tener todas las respuestas, sino en la disposición a buscarlas incansablemente, reconociendo nuestras limitaciones sin que nos paralicen. Como ella, todos podemos encontrarnos de repente en posiciones donde otros dependen de nuestras decisiones, y su ejemplo nos enseña que la mejor brújula en esos momentos es mantener firmes nuestros valores fundamentales. Yarros ilustra magistralmente cómo Violet debe equilibrar la compasión con la firmeza, la tradición con la innovación y la lealtad personal con el bien común. A través de sus tropiezos y aciertos, aprendemos que el liderazgo auténtico no es perfecto, sino genuino, un proceso constante de aprendizaje y adaptación que, en última instancia, nos transforma tanto como a quienes nos rodean. Una de las dimensiones más cautivadoras de Variación es cómo Rebecca Yarros desarrolla la compleja relación entre Violet y su dragón, Tyrion. Este vínculo trasciende la simple asociación utilitaria para convertirse en una conexión profunda basada en la confianza mutua, la comunicación y el crecimiento compartido. A través de las páginas de la novela, somos testigos de cómo esta asociación evoluciona hacia una interdependencia donde las fortalezas de uno complementan las debilidades del otro. Yarros utiliza la conexión mental entre dragón y jinete como una magistral metáfora de la vulnerabilidad que implica permitir que otro ser acceda a nuestros pensamientos más íntimos, con todos los riesgos y recompensas que esto conlleva. Esta dinámica refleja perfectamente las relaciones significativas en nuestras propias vidas, ya sean románticas, familiares o de amistad profunda. En el mundo actual, donde la hiperconectividad digital paradójicamente ha generado un aumento de la soledad y del aislamiento emocional, Variación nos recuerda el valor transformador de las conexiones auténticas. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones de pareja duraderas, donde la verdadera intimidad surge cuando nos atrevemos a mostrar nuestras vulnerabilidades. O en las amistades que trascienden décadas, fortaleciéndose a través de crisis compartidas y celebraciones mutuas. Incluso en contextos profesionales, las mentorías más efectivas surgen de una sinceridad recíproca que permite tanto al mentor como al aprendiz crecer juntos. La relación entre Violet y Tyrion nos enseña que las conexiones más profundas requieren trabajo constante, comunicación honesta y la voluntad de adaptarse mutuamente. Como ellos, debemos aprender a equilibrar la individualidad con la unidad, respetando la autonomía del otro mientras construimos algo mayor que la suma de sus partes.
En nuestra sociedad contemporánea, donde a menudo priorizamos la independencia sobre la interdependencia, Variación nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de permitirnos ser verdaderamente conocidos por otros. Nos muestra que, aunque establecer vínculos profundos implica riesgos, estos son insignificantes comparados con la riqueza que aportan a nuestra experiencia humana. Variación explora magistralmente la tensión entre preservar las tradiciones establecidas y abrazar el cambio necesario. A través de la Academia Basquiat y la estructura social de Navarre, Yarros construye un mundo donde las tradiciones centenarias chocan con nuevas realidades que exigen adaptación y evolución. Baillit se encuentra constantemente navegando entre el respeto por la sabiduría acumulada durante generaciones y la urgente necesidad de cuestionar prácticas que ya no sirven al bien común. Este dilema se materializa en su cuestionamiento de los métodos de entrenamiento tradicionales, las jerarquías rígidas entre los cuadrantes y las antiguas alianzas políticas que han definido a Navarre durante siglos. Esta dualidad resuena profundamente en nuestro propio mundo, donde instituciones establecidas desde hace mucho tiempo, desde sistemas educativos hasta estructuras corporativas o tradiciones culturales, enfrentan presiones para transformarse ante nuevos desafíos globales. Pensemos en universidades centenarias que deben reimaginar la educación en la era digital o en empresas tradicionales que necesitan reinventarse para sobrevivir en mercados disruptivos. Como Baillit, todos nos encontramos en algún momento atrapados entre la seguridad de lo conocido y el potencial de lo nuevo. En nuestras propias vidas, esta tensión puede manifestarse en decisiones profesionales donde debemos elegir entre caminos probados o arriesgarnos por nuevas oportunidades. O en comunidades donde prácticas culturales valiosas deben encontrar formas de preservar su esencia mientras evolucionan para mantenerse relevantes. Lo que Variación nos enseña es que la verdadera sabiduría no reside en elegir ciegamente un extremo, ni la veneración acrítica de la tradición ni el rechazo indiscriminado de lo establecido, sino en discernir qué elementos del pasado contienen verdades atemporales que deben preservarse y cuáles son simplemente residuos de circunstancias que ya no existen. A través de las decisiones de Baillit, aprendemos que honrar nuestras raíces no significa quedar atrapados en ellas. La auténtica reverencia hacia nuestra historia implica tener el coraje de adaptarla cuando las circunstancias lo exigen, precisamente para que sus valores esenciales puedan sobrevivir en formas nuevas y vitales. Un tema fundamental que recorre las páginas de Variación es cómo el descubrimiento de la verdad, por dolorosa que sea, constituye una fuerza transformadora. A medida que Baillit desentierra secretos largamente guardados sobre la historia de Navarre, el origen de los dragones y su propia herencia, cada revelación reconfigura no solo su comprensión del mundo, sino también su lugar en él. Yarros teje una narrativa donde el conocimiento no es simplemente poder, sino también responsabilidad. Baillit debe enfrentarse a verdades incómodas sobre las instituciones que ha admirado y las figuras que ha respetado, obligándola a reconsiderar lealtades y convicciones profundamente arraigadas. Lo fascinante es que la autora muestra cómo este proceso de desilusión, aunque doloroso, es también profundamente liberador. Este aspecto de la novela refleja nuestra propia relación contemporánea con la información y la verdad. Vivimos en una era donde el acceso a la información es virtualmente ilimitado, pero donde también proliferan las narrativas manipuladas y la desinformación deliberada. Como Baillit, nos encontramos constantemente evaluando fuentes, cuestionando autoridades establecidas y recalibrando nuestro entendimiento del mundo. Pensemos, por ejemplo, en cómo muchas personas experimentan momentos de profunda reconsideración al descubrir aspectos ocultados de la historia nacional, o al enfrentarse a verdades inconvenientes sobre instituciones que alguna vez consideraron intachables. O consideremos los dilemas éticos que enfrentan los profesionales cuando descubren prácticas cuestionables en sus campos, debiendo elegir entre la comodidad del silencio o los riesgos de la denuncia. Variación nos recuerda que el verdadero crecimiento personal a menudo comienza con la disposición a cuestionar nuestras propias certezas. Nos muestra que, aunque la búsqueda de la verdad puede desestabilizarnos temporalmente, es precisamente este proceso de desorientación y reorientación lo que nos permite construir bases más sólidas para nuestras convicciones y acciones. A través del viaje de Baillit, aprendemos que la ignorancia puede ofrecer una falsa sensación de seguridad, pero solo la verdad, por incómoda que sea, nos proporciona la libertad genuina para elegir conscientemente nuestro camino. En un mundo donde a menudo es más fácil aceptar narrativas reconfortantes que enfrentar realidades complejas, su ejemplo nos inspira a abrazar la incomodidad del cuestionamiento como el primer paso hacia una comprensión más profunda y auténtica. En Variación, Rebecca Yarros profundiza en la relación entre Baillit y Saaden, mostrándonos las múltiples dimensiones del amor cuando florece en circunstancias extremas.
No se trata simplemente de una historia romántica insertada en un contexto de fantasía, sino de una exploración madura de cómo el amor auténtico debe encontrar su lugar entre lealtades divididas, responsabilidades en conflicto y futuros inciertos. A diferencia de muchas narrativas románticas convencionales, Yarros no presenta el amor como una fuerza que simplifica la vida, sino como un factor que la complejiza maravillosamente. Bahiel y Tisaden deben constantemente reconciliar sus sentimientos personales con sus deberes hacia sus respectivos cuadrantes, sus dragones y la supervivencia misma de Navarre. Su relación no existe en un vacío, sino que está entretejida con consideraciones políticas, diferencias de estatus y secretos del pasado. Esta representación resuena profundamente con las experiencias románticas en nuestro propio mundo, donde las relaciones significativas rara vez siguen trayectorias sencillas. En la actualidad, muchas parejas deben navegar por compromisos profesionales divergentes, distancias geográficas, diferencias culturales o responsabilidades familiares competitivas. Como Bahiel y Tisaden, a menudo nos encontramos equilibrando lo que deseamos con lo que debemos, lo personal con lo colectivo. Pensemos, por ejemplo, en las parejas que durante la pandemia tuvieron que tomar decisiones difíciles sobre convivencia acelerada o separaciones prolongadas. O consideremos a aquellos que aman a alguien cuyas creencias políticas, religiosas o valores difieren significativamente de los propios, teniendo que construir puentes de entendimiento a través de diferencias aparentemente irreconciliables. Lo que Variación nos enseña es que el amor maduro no consiste en una fusión que borra las individualidades, sino en una alianza que respeta las distintas identidades mientras construye algo nuevo entre ellas. Nos muestra que amar profundamente a alguien no significa eximir a esa persona de cuestionamientos o desacuerdos, sino crear un espacio donde tanto la armonía como la discrepancia puedan coexistir con respeto. A través de Bahiel y Tisaden, aprendemos que el amor más resiliente es aquel que reconoce tanto sus limitaciones como sus posibilidades. Un amor que no promete resolver todos los problemas, sino enfrentarlos juntos, que no ofrece un camino sin obstáculos, sino un compañero para recorrerlo. Uno de los temas más poderosos que Yarros desarrolla en Variación es la subversión del concepto tradicional de fortaleza. A través del viaje de Bahiel, la autora desmantela sistemáticamente la noción de que la fuerza consiste en invulnerabilidad, autosuficiencia o dominio sobre otros, reemplazándola con una visión más matizada donde la auténtica fortaleza incluye la capacidad de mostrarse vulnerable, buscar ayuda y reconocer los propios límites. En un mundo militarizado como Basquiat, donde la dureza es celebrada y la dependencia vista como debilidad, Bahiel desafía constantemente estas percepciones. Su verdadero poder no emerge cuando intenta emular los ideales tradicionales de fuerza, sino cuando abraza aspectos de sí misma que la sociedad considera debilidades, su empatía, su disposición a cuestionar órdenes injustas, su apertura emocional con Taeun y con quienes ama. Esta redefinición de la fortaleza resuena profundamente en nuestra cultura contemporánea, donde cada vez más cuestionamos definiciones restringidas de poder y resistencia. Pensemos en los movimientos sociales que han visibilizado como la expresión emocional, históricamente desdeñada como debilidad femenina, constituye en realidad una forma de valentía. O consideremos cómo la narrativa del individuo autosuficiente está siendo cuestionada en favor de una comprensión más colectiva y interdependiente del bienestar humano. En nuestras propias vidas profesionales, muchos de nosotros hemos experimentado cómo admitir lo que no sabemos puede generar más respeto que fingir omnisciencia, o cómo compartir dificultades personales con colegas puede fortalecer, no debilitar, los vínculos laborales. Como padres, educadores o mentores, cada vez más reconocemos que modelar la vulnerabilidad para los más jóvenes es tan importante como demostrar capacidad y competencia. Lo que Variación nos muestra a través de Bahiel es que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, duda o dolor, sino en la capacidad de seguir avanzando a pesar de ellos, e incluso a través de ellos. Nos enseña que necesitar a otros no es un signo de debilidad, sino de inteligencia, que pedir ayuda no es admitir derrota, sino expandir nuestras posibilidades. A través de la evolución de Bahiel, aprendemos que reconocer nuestras vulnerabilidades no nos disminuye, sino que nos permite operar desde una autenticidad que, paradójicamente, nos hace más resistentes. Su ejemplo nos invita a reconsiderar que entendemos por fuerza en nuestra propia vida y a cultivar una versión más integrada que honre tanto nuestra capacidad de resistencia como nuestra necesidad fundamental de conexión. Variación aborda con notable profundidad las consecuencias éticas del progreso tecnológico y militar.
A través de la relación entre humanos y dragones, los avances en el entrenamiento de jinetes y el desarrollo de nuevas estrategias de combate, Yarros plantea preguntas incisivas sobre cuándo el avance cruza la línea hacia la explotación y quién debe asumir la responsabilidad por las consecuencias imprevistas del progreso. Bayelit se encuentra constantemente evaluando si los métodos que aumentan la eficacia militar justifican el sufrimiento que causan, tanto a dragones como a jinetes. Debe confrontar cómo innovaciones bien intencionadas pueden ser corrompidas cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, y cómo el progreso sin principios éticos puede socavar los mismos valores que pretende proteger. Este dilema resuena profundamente en nuestro propio mundo, donde avances tecnológicos sin precedentes plantean desafíos éticos igualmente sin precedentes. Pensemos en el desarrollo de la inteligencia artificial, donde capacidades asombrosas vienen acompañadas de preguntas sobre privacidad, autonomía y el futuro del trabajo humano. O consideremos los dilemas bioéticos surgidos de avances médicos que prolongan la vida pero a veces a costa de su calidad. Como sociedades, enfrentamos constantemente versiones de las mismas preguntas que atormentan a Bayelit: ¿quién debe beneficiarse de las nuevas tecnologías? ¿Quién debe decidir cómo se implementan? ¿Qué valores estamos dispuestos a comprometer en nombre del progreso, y cuáles consideramos inviolables? A nivel personal, muchos profesionales enfrentan microcosmos de estos dilemas: el científico que debe considerar las aplicaciones potencialmente dañinas de su investigación, el desarrollador de software que contempla las implicaciones de los algoritmos que diseña, o el médico que navega entre innovación y principios hipocráticos tradicionales. Lo que Variación nos enseña, a través de las decisiones de Bayelit, es que el verdadero progreso no puede medirse únicamente por criterios de eficiencia o poder acrecentado. Nos muestra que cada avance debe evaluarse no solo por lo que nos permite hacer, sino también por cómo transforma a quienes somos al hacerlo. A través de su lucha, aprendemos que la innovación desconectada de la reflexión ética no constituye progreso genuino, sino simplemente cambio. Su ejemplo nos invita a cultivar una relación más consciente con el avance tecnológico en nuestras propias vidas, evaluando continuamente no solo si podemos hacer algo, sino si deberíamos, y bajo qué condiciones. En Variación, Rebecca Yarros explora con extraordinaria sensibilidad cómo las pérdidas profundas pueden forzarnos a reconstruir nuestra identidad desde los cimientos. A través del duelo de Bayelit por personas amadas, ilusiones perdidas y caminos que ya no puede recorrer, la autora muestra cómo el proceso de reconstrucción tras la pérdida no es simplemente un retorno al estado anterior, sino la forja de algo completamente nuevo. La narración nos guía a través de las etapas del duelo de Bayelit: la negación, la ira, la negociación, la depresión y, finalmente, la aceptación, pero lo hace con una honestidad poco común, mostrando que estas fases no son lineales ni predecibles. Bayelit debe aprender a incorporar sus pérdidas en su sentido de identidad, permitiendo que la transforman sin que la definan completamente. Este tema resuena profundamente con la experiencia humana universal del duelo y la adaptación. Todos enfrentamos pérdidas significativas a lo largo de nuestras vidas, ya sean personas queridas, relaciones, carreras, capacidades físicas o incluso creencias fundamentales, que nos obligan a reexaminar quiénes somos cuando aquello que nos definía ya no está presente. Pensemos, por ejemplo, en quienes deben reinventarse profesionalmente tras la desaparición de industrias enteras debido a cambios tecnológicos. O consideremos a personas que, tras diagnósticos médicos graves, deben reconciliar su autoconcepto con nuevas limitaciones. O reflexionemos sobre aquellos que, tras la pérdida de un ser querido, deben redescubrir su propósito en un mundo irrevocablemente alterado. Lo que Variación nos enseña a través de Bayelit es que la resiliencia genuina no consiste en permanecer inalterado ante las pérdidas, sino en permitir que nos transformen sin destruirnos. Nos muestra que incorporar el duelo en nuestra identidad no significa ser definidos permanentemente por la tragedia, sino reconocer cómo ha contribuido a nuestra evolución. A través de su proceso, aprendemos que las pérdidas significativas pueden ser tanto finales como inicios, que el vacío dejado por lo que hemos perdido puede convertirse, eventualmente, en espacio para nuevas posibilidades que antes no podíamos imaginar. Su ejemplo nos invita a honrar nuestras propias pérdidas no resistiéndonos al cambio que provocan, sino abrazando la oportunidad de redescubrirnos a través de ellas. Uno de los temas más inspiradores que Yarros desarrolla en Variaciones como las diferencias, en lugar de ser obstáculos para la unidad, pueden convertirse en su fundamento más sólido. A través de la formación del escuadrón de Bayelit, que reúne jinetes y dragones de diversos cuadrantes con habilidades y temperamentos complementarios, la autora ilustra cómo la diversidad bien integrada multiplica las fortalezas colectivas.
Lo fascinante de esta narrativa es que Yarros no romantiza el proceso. La formación de esta comunidad está llena de conflictos, malentendidos y prejuicios que deben ser activamente confrontados. Cada miembro debe superar no solo recelos hacia los demás, sino también limitaciones en su propia percepción para reconocer el valor único que cada integrante aporta al conjunto. Este tema resuena profundamente con los desafíos contemporáneos de construir comunidades cohesionadas en sociedades cada vez más diversas. En un mundo donde las diferencias culturales, políticas e ideológicas a menudo se perciben como amenazas más que como recursos, Variación nos ofrece un modelo alternativo donde la diversidad, aunque inicialmente incómoda, eventualmente se revela como ventaja estratégica insustituible. Pensemos, por ejemplo, en equipos de trabajo donde personas con diferentes formaciones profesionales, orígenes culturales y estilos de pensamiento logran resolver problemas que habrían resultado intratables para grupos homogéneos. O consideremos comunidades locales que, tras superar divisiones históricas, descubren que sus diferentes perspectivas les permiten abordar desafíos comunes con mayor creatividad y efectividad. Lo que Variación nos enseña a través del escuadrón de Bahía Elite es que la verdadera unidad no surge de la similitud, sino del reconocimiento mutuo y la valoración activa de las diferencias. Nos muestra que construir comunidad no significa eliminar la particularidad, sino crear estructuras donde cada individualidad pueda expresarse plenamente mientras contribuye a un propósito compartido. A través de esta dinámica, aprendemos que las comunidades más resilientes no son aquellas donde todos piensan, actúan o se expresan de manera similar, sino aquellas que han desarrollado la capacidad de convertir la diversidad en sinergia. El ejemplo de Bahía Elite nos invita a reevaluar nuestros propios entornos, desde familias hasta organizaciones o vecindarios, y a preguntarnos si estamos simplemente tolerando las diferencias o genuinamente aprovechando su potencial transformador. El tema final y quizás más poderoso que recorre Variación es la redefinición de la esperanza no como optimismo ingenuo, sino como acto deliberado de resistencia. En un mundo donde la situación de Navarre parece cada vez más desesperada, donde las amenazas se multiplican y los recursos disminuyen, Yarros presenta la decisión de Bahía Elite de mantener la esperanza como una forma de rebeldía contra la desesperación que amenaza con paralizar a la sociedad. Lo notable de esta representación es que la esperanza de Bahía Elite no surge de una valoración poco realista de las circunstancias. Por el contrario, es precisamente su capacidad para mirar directamente a la gravedad de la situación, sin apartar la mirada de sus aspectos más aterradores, lo que hace que su esperanza sea tan potente. No espera porque ignore los peligros, sino a pesar de reconocerlos plenamente. Este concepto resuena profundamente en nuestra era actual, donde enfrentamos desafíos globales de magnitud sin precedentes, desde la crisis climática hasta las pandemias o la polarización social, que podrían fácilmente inducirnos a la resignación o el cinismo. En este contexto, Variación nos recuerda que la esperanza más poderosa no es la que niega la gravedad de los problemas, sino la que persiste precisamente por comprenderla. Pensemos, por ejemplo, en activistas ambientales que, conociendo mejor que nadie la magnitud de la crisis ecológica, dedican sus vidas a combatirla en lugar de sucumbir a la ecoansiedad paralizante. O consideremos a trabajadores humanitarios que, testigos directos de tragedias inimaginables, continúan creyendo en la posibilidad de un mundo más justo y actuando para crearlo. Lo que Variación nos enseña a través de Bahía Elite es que la esperanza auténtica no es un estado emocional pasivo, sino una práctica activa, no una conclusión basada en evidencia, sino una decisión basada en valores. Nos muestra que esperar no significa esperar pasivamente a que las circunstancias mejoren, sino trabajar incansablemente para transformarlas, manteniendo viva la visión de lo que podrían llegar a ser. A través de su ejemplo, aprendemos que en tiempos donde la desesperanza parece la única respuesta racional, elegir la esperanza puede ser el acto político y existencial más radical. Su historia nos invita a cultivar esta forma de esperanza rebelde en nuestras propias vidas, reconociendo que nuestra capacidad para imaginar y luchar por futuros mejores sigue siendo, quizás, nuestra herramienta más poderosa frente a la adversidad. En conclusión, Variación de Rebecca Yarros nos brinda mucho más que una apasionante continuación de la saga iniciada en Cuarta Ala. A través del viaje de Violet Sorrengail, Yarros nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de nuestra propia existencia, cómo lideramos en tiempos de incertidumbre, cómo construimos relaciones auténticas, cómo equilibramos tradición e innovación, y cómo mantenemos la esperanza frente a desafíos aparentemente insuperables. Los 10 puntos que hemos explorado hoy apenas rozan la superficie de la riqueza temática y emocional que esta novela ofrece. Desde la redefinición del liderazgo hasta la reconstrucción de la identidad tras la pérdida, desde el valor transformador del conocimiento hasta el poder de la diversidad bien integrada,
Variación nos proporciona un espejo en el que podemos reflexionar sobre nuestras propias luchas y aspiraciones. Lo que hace que esta obra trascienda el simple entretenimiento es su profunda comprensión de la condición humana, magnificada pero no distorsionada por el marco de la fantasía. Los dragones, la magia y los mundos imaginarios de Yarros funcionan como lentes que amplifican verdades sobre nuestras propias experiencias, permitiéndonos verlas con mayor claridad. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al extraordinario libro Variación de Rebecca Yarros. A pesar de que hemos destacado sus ideas centrales, nada puede compararse a la experiencia de sumergirse en la narrativa completa y absorber la profundidad de los personajes y su mundo. Por eso, les recomendamos encarecidamente que le den una oportunidad a esta fascinante novela. En la descripción encontrarán un enlace para conseguirla. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta lectura es indispensable para cualquier amante de la fantasía con profundidad filosófica y emocional. Hasta el próximo episodio.